buenas. Somos integrantes de Derecho Civil 1, su proyecto liderizado por el profesor Marlon Moreno. Representamos a la Universidad Ezequiel Zamora, Barinas. Somos el equipo número 7 y a continuación nuestros integrantes. Milady Guzmán, Martina Garrido, Susana Talavera, Nora Mendoza Y esta servidora Tania Duarte. A continuación le vamos a dar el pase a nuestra compañera Milady, que va a hacer una disertación del tema. con respecto a la extinción de la personalidad. La extinción, la palabra lo dice, es la terminación o la finalización de algo. Y en el tema que nos ocupa es sobre la personalidad jurídica. Consiste la personalidad jurídica en reconocer que alguien, ya sea una persona o una entidad, tiene deberes y obligaciones, los cuales le permiten obrar legalmente. Hoy vamos a hablar acerca de la extinción de la personalidad jurídica de la persona natural, no de la persona jurídica. Y lo que extingue la personalidad jurídica de la persona natural es la muerte. José Luis Aguilar Borrondona define la muerte de la siguiente manera: es la cesación de las funciones vitales, independientemente de que algunas subsistan. En el derecho antiguo, en la época de Roma, no era únicamente este el motivo de que se extinguiera la personalidad jurídica de la persona natural, existía también la muerte civil, que era una especie de nulidad jurídica que se le daba a aquellas personas que transgredían una ley, bien sea porque profesaban votos religiosos o por esclavitud. Entonces, esto al respecto, Bowler dijo lo siguiente: dijo que cuando un individuo ha cometido crímenes de tal gravedad que ha disuelto hasta donde ha podido el cuerpo social, debe ser separado de él para siempre. Esto duró hasta el Código de Napoleón, en su artículo 25, y fue abolido el 31 de mayo de 1854. Quiero decir algo al respecto, que hoy día las personas privadas de libertad sí tienen personalidad jurídica, aunque tengan restringido su capacidad de hacer negociaciones. Y esta restricción está tipificada en el artículo 23 del Código Penal y en el 408 del Código Civil. A esta restricción es la reminiscencia de la muerte civil que ya hablamos, y a esta restricción se le llama, ¿verdad?, en el derecho vigente, interdicción legal, que no es más que cuando se declara la incapacidad a una persona para obrar determinados asuntos civiles. Muchas gracias. Excelente la disertación de nuestra compañera Milady. A continuación vamos a estar escuchando los tipos de muerte en la voz de la compañera Martina. efectivamente vamos a hablar de lo que es la muerte aparente, la muerte clínica o muerte cerebral y la muerte legal. En donde la muerte aparente viene siendo aquella que, sin ser declarada por la parte médico legal, viene siendo como una presunción de que la persona realmente está muerta. Puede ser que la persona conserve los latidos del corazón, las pulsaciones, pero es una presunción de que esta persona ya falleció. Un ejemplo de esto lo podemos ver con lo que se denomina catalepsia, que viene siendo algo que no es tomado en cuenta en el ordenamiento jurídico vigente, más sí en el ámbito psíquico, pero que tiene sus repercusiones directamente, porque si un médico llega a declarar una defunción a una persona que tenga esta anomalía, pues sería bien, repercute, pues porque estás privándolo de la vida. En el caso de lo que es la muerte clínica y la muerte cerebral, viene siendo una diferenciación, porque anteriormente se determinaba que la persona simplemente fallecía una vez que paralizaban los latidos del corazón. Actualmente, y con los descubrimientos científicos, los descubrimientos médicos, los trasplantes de órganos, se puede llegar a determinar que no solamente una persona va a fallecer cuando deje de latir su corazón. Es más, nuestro ordenamiento jurídico considera que la persona fallece cuando el cerebro deja de funcionarle, no tiene la capacidad
para movilizar sus músculos, para movilizar ningún tipo de órgano, llámese cardíacos, gastrointestinales, circulatorios. Pero ellos, una persona a la vez lo podemos ver cuando sufre un accidente cerebrovascular. Aunque su corazón esté latiendo, va a ser el médico quien va a determinar que tiene una muerte cerebral. Puede ser que lo conecten a un respirador artificial y en ese momento, cuando deja de latir el corazón, es realmente donde se produce la muerte cerebral. Esto lo podemos ver también actualmente en que en ese momento es donde la persona puede ser objeto de donación de órganos, pero ese es un tema que va a ser tratado más adelante, ¿no? Y en cuanto a la muerte legal, someramente tratado por la compañera Milady, es aquella que se produce una vez no tomada en cuenta actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Pero sí se toma en cuenta lo que viene siendo la interdicción. Un ejemplo evidente de esto es cuando una persona tiene problemas mentales, sus familiares ante un tribunal acuden para solicitar una interdicción y a esa persona se le dice entredicho. Esto es con la finalidad de proteger el patrimonio que viene siendo de sus herederos. En la actualidad se ve muy evidente también una muerte legal en el sentido de que por lo menos se declara una sentencia, la persona queda inhabilitada. Un ejemplo evidente en la actualidad venezolana es el caso de Leopoldo López. Al la persona estar detenida, queda inhabilitado políticamente, fue lo que se le detectó a él. Otro caso que vamos a tocar sería la prueba documental. La prueba documental es aquella que es declarada de forma médica o bien llamada el acta de defunción. Le corresponde directamente a los familiares de la persona fallecida acudir ante la jurisdicción de una prefectura o del registro civil a declarar que la persona ha fallecido. Pero también esto, aparte de los familiares, lo puede hacer cualquier autoridad civil, policial, militar, que esté facultada para ello. Debe hacerse en un lapso comprendido de las 48 horas para que quede registrada en el libro de defunciones. Esto es llevado por cada uno de los países para llevar un control tanto de la natalidad como de las defunciones que hay y así evitar que otras personas vayan a ocupar lugares de la persona fallecida. Para eso se lleva este registro. Debe darse bien claro que el acta de defunción debe especificar el nombre, la fecha de nacimiento, los herederos que están en ellos, la causa de muerte y la fecha en que esta persona murió. Si esta muerte fue sucedida en un centro hospitalario, debe ser el médico quien certifique cuál es la causa de la muerte. Y la otra parte que vamos a señalar es la muerte simultánea. Es aquella que es dada cuando dos personas fallecen a la vez, bien sean los cónyuges o bien sean los hijos, para determinar cuál de ellos falleció primero y esto tiene consecuencias, viene siendo la muerte por premorencia o comorencia, que es el punto que va a tocar la compañera. Seguido de lo que mencionó mi compañera Martina, yo les voy a hablar de la teoría de la premorencia y la conmorencia. La teoría de la premorencia tiene su origen en el derecho romano y fue acogida luego por el Código Civil francés en el año 1804. Esta teoría se basa prácticamente que se toma el orden sucesivo de dos o más personas recíprocamente a heredarse, donde los elementos principales para esta teoría son el sexo y la edad. En el sexo, si fallece una pareja de esposos, se presume que primero fallece la mujer por aquello del sexo débil y luego el hombre por lo de que es el sexo más fuerte. El caso de la edad también está relacionado con la capacidad física, como por ejemplo si fallece un padre o un hijo, se considera que primero fallece el hijo y luego el padre. En la actualidad, esta teoría es muy criticada porque no podemos decir que una persona fallece por la edad y por el sexo, sino que también se toma en cuenta otras actitudes como son la capacidad física, si es una enfermedad o también el orden donde están las personas para poder determinar. Por lo general, hay muchas legislaciones que ya no se acogen a esta teoría y se acogen a la teoría de la conmorencia.
En la conmorencia establece la presunción del orden de las muertes, que todas murieron al mismo tiempo y que no tienen derecho de sucesión de unos a otros. En nuestro Código Civil está tipificado en el artículo 994, el cual establece que si hubiera duda sobre el cual de dos o más individuos llamados recíprocamente a sucederse, quien haya muerto primero que el otro, el que sostenga la anterioridad de la muerte del uno o del otro deberá probarla. A falta de pruebas, se presumen todos muertos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo es que si fallece en un siniestro, toda una familia, todo se toma la misma hora en el caso de la muerte que va a ir colocado en el acta de función. Le cedo la palabra a mi compañera Tania. Dándole continuidad al tema, vamos a hablar ahora de los efectos jurídicos de la muerte. En el entendido que se denomina al cese de la capacidad jurídica. Podemos mencionar entonces tres elementos. El primero, que se pone fin a la personalidad. El segundo, la muerte abre la sucesión hereditaria mortis causa. Y el tercero, la tutela jurídica del cadáver. En el caso del primero, de ponerse fin a la personalidad, esto significa que el individuo, todos los bienes que ha adquirido desde el momento de su concepción hasta que muere, pierde todas esas obligaciones, esas obligaciones. Se extingue entonces la personalidad del sujeto por ser titular de derecho. En el caso de la muerte, se abre la sucesión hereditaria, tipificado en el artículo 993. Textualmente dice que la sucesión se abre en el momento de la muerte, en el momento de muerte, en el lugar y en el último domicilio del cuyos. Esto entonces significa que va a venir a dar origen a dos elementos fundamentales. Primero, a la transmisión de todos sus derechos y obligaciones. Y segundo, a la relación de carácter patrimonial, que como bien lo habíamos dicho, es todo aquello referido a los bienes e inmuebles que había tenido en vida. En el aspecto número 3 o en el efecto número 3, la tutela jurídica del cadáver, que de acuerdo a algunos autores hacen mención que se refiere enuncian al cadáver como el residuo de la persona. Otros teóricos lo proponen como la cosa fuera del comercio. En el ámbito netamente del derecho y de acuerdo a las normas de derecho público y de derecho administrativo, se habla del cadáver como una cosa. En este sentido, esta tutela jurídica se especifica claramente más que de tipo de religioso hacia una profilaxis de tipo social, es decir, para el cuidado y salubridad del ambiente. Podríamos hablar también de la parte testamentaria, que una vez que cese la capacidad jurídica, hay una voluntad del difunto post-mortem, bien evidenciada y tipificada en lo que se denomina testamento. Complementando la información de la compañera Tania, a mí me corresponde el tema de los efectos secundarios de la muerte. La muerte, sea natural, sea cerebral o legal, cual sea el tipo de muerte, se extingue. Los derechos reales de segunda clase se incluyen el usufructo, los poderes y los alquileres. Cuando la persona muere, eso termina, quiere decir que se extingue. En la parte familiar, cuando la persona muere, llega a su final su matrimonio. Allí cambia el estado civil del cónyuge. En la parte laboral, se extingue la relación entre el patrono y el obrero. Y en derecho penal, también se extingue la pena que tenga asignada la persona. Seguidamente le doy la palabra a la compañera Tania. Podemos entonces concluir que el derecho regula
no solamente la esfera patrimonial del ciudadano, sino también su esfera personal. Muchas gracias por su atención.